Continuamos con el tema, el propósito de la revelación divina. Y con este tema cerramos la última lección de esta serie para continuar con la revelación bíblica o la inspiración de las Escrituras. Ya ese es otro módulo. Bien, como se comunicó en la enseñanza anterior, Dios creó todo con propósito. Dios tiene un propósito para todos y para todo lo que Él ha creado. Eso significa que todo lo que Él hizo, lo que hace y lo que hará, responde a una intención o a la razón por la cual todo fue hecho. Con la palabra propósito nos referimos a un objetivo que se pretende alcanzar. Entonces Dios, al crear el mundo, el ser humano, al darnos una revelación, al proveernos de la obra de la redención, entre otras obras del Creador, responden a una finalidad, a algo que Dios pretende alcanzar. Así que cuando Él hizo el mundo y nos dio vida, tenía algo en mente que Él quería lograr. Por ejemplo, Él crea al ser humano para que le demos gloria a Él. Él crea el mundo para su gloria. Entonces todo responde a un propósito. Lo que quiere decir que al Señor concedernos una revelación de Él, eso tiene un propósito. La intención de Dios es la de darse a conocer, pero a la vez, por medio de la revelación, proveernos de el medio para abastecer nuestra necesidad de Dios. Recuerde que todo ser humano fue creado para la gloria de Dios. Así que el propósito que le da significado a la vida humana se llama Dios. Y la necesidad espiritual número uno del ser humano se llama Dios. El hombre nace necesitado de Dios, nace necesitando de su vida, de la vida de Dios, de la felicidad de Dios, del amor, del gozo, de la paz, del carácter de Dios, de la santidad de Dios. Y por eso siente interiormente un vacío. Y como muestra de esa necesidad interior, nosotros por naturaleza somos adoradores. Nadie nos dice que debemos adorar. Todos desde pequeños tenemos inclinación a adorar a algo, a adorar a alguien. Si usted se da cuenta, hasta los ateos tienen una religión, se llama el ateísmo. Así que Dios nos provee de una revelación para lograr un objetivo. Vamos a mirar 3 versículos bíblicos para tener mayor luz sobre el propósito de la revelación divina. Romanos capítulo 1, versículo 20.
Luego leemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y por último en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. Leamos en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Entonces analicemos por un momento Romanos 1:20. Dice: porque las cosas invisibles de Él, es decir, puesto que Dios es espíritu, es un ser invisible a la vista humana, pero por medio de la creación, Él se hace visible al ser humano. Dice que las cosas invisibles de Él, como su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. Luego dice que siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando habla de siendo entendidas, se está refiriendo a las facultades mentales. Quiere decir que por medio de la obra que Dios hizo, nosotros podemos entonces razonar, deducir, reconocer, creer o rechazar la existencia de Dios. Veamos qué nos dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Les recuerdo, todo lo que Dios hizo responde a un propósito. El Romanos 1:20 nos dice que Él crea el mundo para hacer visible lo invisible de Él. Por medio de la creación tenemos las evidencias que sí hay un Dios. Por medio de la conciencia tenemos el conocimiento que Dios existe. Pero por medio de la creación tenemos las evidencias, ese conocimiento innato en nosotros que ciertamente hay un Dios. Ahora, 2 de Timoteo 3:16 nos habla del propósito para el cual se nos dio las escrituras. Se nos dice que toda escritura proviene de la mente, del corazón, de la boca de Dios. Eso es lo que se refiere por inspiración. Y luego nos dice que es útil. La palabra para nos está indicando el propósito. ¿Para qué el Señor nos revela la Biblia? Dice, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 nos dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero.
Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Una vez más leo, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ahora nos habla del propósito de su venida y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y finaliza el versículo diciéndonos quién es Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En este texto se nos está indicando el propósito de la venida de Jesús. Se nos dice para que conozcamos al que es verdadero. Resumiendo, estos 3 versículos nos están hablando de el propósito para el cual Dios nos da una revelación. A través de la creación, Él manifiesta lo invisible de Él. A través de las Escrituras, Él nos hace saber aquello que de Él no podemos conocer por medio de la creación. Y a la vez beneficiarnos, porque dice que es la palabra de Dios útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Y la tercera forma de revelación de Dios, que es la encarnación llamada Jesucristo, se nos dice que viene para que conozcamos al que es verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, en estos versículos yo encuentro resumido el propósito para el cual Dios nos da una revelación. En primer lugar, la revelación divina tiene como propósito fundamental revelar los misterios de Dios. Váyase un momentico a Efesios, capítulo 3, versículo 1 al 5. Yo le voy a leer aquí en la Nueva Versión Internacional. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los no judíos, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Ahora el versículo 3 nos dice, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación. Porque, como ya les escribí brevemente, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Versículo 5. Este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y a los profetas de Dios. Es decir, a los escritores de la Biblia, los 40 y tantas personas que Dios utilizó para que se escribiera la Biblia a lo largo de un periodo de más de 1000 años. Entonces, en estos versículos se nos habla de el misterio de Dios, se nos habla del misterio de Cristo. Entonces, allí se nos dice que Dios revela ese misterio a nosotros. Antes de Dios revelarse, Él era un misterio
¿Qué es un misterio? Es algo que bíblicamente estaba oculto. Dios no era conocido mientras Él permanecía oculto al hombre. Lo único que tenía el hombre era un conocimiento innato que hay un Dios. Pero aparte de eso, no sabía quién es ese Dios, cómo es ese Dios, cómo poder relacionarse con Él, cómo poder escucharle, cómo experimentar la vida de Dios en su ser. Tan solo lo único que se tenía era conciencia que hay un Dios. Toda persona que nace tiene conciencia de que Dios existe. Pero para esa persona Dios es un misterio. Y ese misterio queda develado tan pronto se conoce la revelación de Dios. Cuando el niño que ya tiene capacidad para ejercer las funciones mentales por medio de la creación se da cuenta que ese Dios del cual le dice su conciencia que existe es un ser que tiene una sabiduría inmensa, es un ser que es todopoderoso, es un ser que puede hacer cualquier cosa. Entonces, un misterio es algo que está oculto, es algo que se guarda en secreto y que no se ha dado a conocer. Bíblicamente se nos habla del misterio de Dios, que se nos dice que estaba oculto a los hombres en generaciones anteriores, pero que se manifestó y fue revelado en el tiempo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es decir, desde Adán hasta Apocalipsis. Lo que quiere decir que un misterio divino es una verdad que estaba escondida del conocimiento o del entendimiento humano. Mientras Dios no se reveló por medio de la creación, por medio de la Escritura, mientras Él no se convirtió en un humano, Él era un misterio. Era un ser totalmente escondido al conocimiento humano. Pero desde que Él se revela, deja de ser un misterio. Entonces, este misterio sobre Dios y lo relacionado con Él se nos reveló. Así que nosotros no tenemos excusas para justificar quién es Dios, cómo es Dios, en el sentido de no sé quién es Dios, no conozco a Dios, porque lo único que tengo en mi mente es sencillamente un conocimiento que me dice que hay un Dios, pero es posible que ese conocimiento lo haya inventado yo. Entonces Dios provee de una revelación y cumple varios objetivos. Uno de ellos es, como les dije, en primer lugar, revelar todo sobre Él, todo cuanto el ser humano necesita conocer de Dios para poder saber quién es el Dios del cual su conciencia le dice que existe, quién es el Dios del cual la creación es un testigo mudo que nos dice hay un Dios, quién es el Dios del cual las Escrituras proclaman, etcétera. Entonces, Dios, por medio de su revelación, cumple con el propósito de darse a conocer a sí mismo al hombre.
El Creador se revela y tiene como propósito que el hombre llegue a saber quién es Él. Que el hombre llegue a conocer cómo poder entrar en contacto con Él. Cómo poder entrar en contacto la tierra con el cielo. Cómo poder relacionarse con Él. Cómo poder experimentar la vida de Dios o suplir la necesidad que tiene el ser humano de Dios en su vida. Cómo experimentar su felicidad, cómo experimentar su poder, cómo experimentar su abundancia, su vida eterna, cómo experimentar su amor, su gozo, su paz, su perdón, etc. Sin la revelación nunca sabríamos nada de Dios. Lo único que tendríamos es: Dios existe. Sin la revelación nunca nosotros sabríamos cómo poder entrar en contacto con Él. Entonces Dios nos da la revelación con el fin de darse a conocer al hombre como el Creador. Y por eso en las Escrituras Él reafirma lo que revela en la creación, diciendo que Él es el creador, diciendo que Él es el autor del mundo, diciendo que Él creó al hombre y hablándonos del propósito para el cual crea el mundo, crea al hombre y nos hace conocer también su plan. Entonces Dios se revela para que el hombre le conozca. Y conocer a Dios tiene que ver con reconocerle como creador, reconocerle como el Dios único y verdadero, reconocerle como el Señor de nuestra vida, el dueño, el amo absoluto del mundo, de la tierra, de su plenitud y de todo lo que habita en la tierra. Es dueño de su vida, es dueño de su hogar, es dueño de la casa que usted tiene, es dueño del vehículo que usted tiene, el dueño de todo lo que usted tiene, es dueño de esta iglesia. Usted y yo no somos dueños de nada. Usted y yo solo somos administradores de los bienes de Dios. Usted y yo tenemos que administrar lo que tenemos conforme Dios nos lo dice en su revelación. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Dios como el creador, terminamos creyendo en su revelación escrita. Terminamos creyendo el mensaje del evangelio. Terminamos recibiendo a Jesucristo y terminamos caminando con Jesucristo en esta vida y seguimos con Él en la eternidad. Reconocer a Dios tiene que ver con proclamar su gloria. Y proclamar la gloria del Señor no es otra cosa sino que reconocerle, aceptarle, adorarle, amarle y servirle. Si nosotros estamos fallando en eso, entonces no estamos cumpliendo con el propósito para el cual Dios nos crea. Y por esa razón Él nos da también la revelación, para que se sepa que mi vida responde a una razón de ser que se llama Dios. Para que mi vida, para saber que mi vida solo tiene significado es cuando yo estoy a cuenta con Dios, cuando estoy reconciliado con Dios, cuando estoy caminando con Dios, cuando estoy adorando a Dios, cuando estoy honrando a Dios, cuando estoy sirviendo a Dios. Entonces que yo me siento satisfecho, me siento contento, me siento feliz, aunque no tenga alimento en el estómago, aunque no tenga dinero en el bolsillo, aunque pase por la tempestad más cruenta, siempre estaré contento, feliz, gozoso. ¿Por qué? Porque estoy en el propósito para el cual
Dios me creó. Estoy caminando conforme a la revelación del Señor. Entonces la creación, las sagradas escrituras y las personas de Jesucristo responden a esa finalidad. ¿Cuál finalidad? Darle la gloria al Señor. Y darle la gloria al Señor responde a que el ser humano conozcan a Dios. Bien lo dijo nuestro Salvador, o el mismo Dios, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Lo que significa que la salvación tiene un propósito. No es solo traerte el perdón de Dios. Además de librarnos de la muerte eterna o del infierno, es que mi persona conozcamos de manera experimental al Dios único y verdadero, al Dios que creó el cielo, la tierra, el universo, al Dios que creó al ser humano, al Dios que creó las huestes angelicales. Y si tú te pones a analizar esa finalidad para la cual Dios nos crea, tu mente no va a lograr ver lo profundo de lo maravilloso para el cual Dios nos creó. Imagínate, fuimos creados para la gloria de Dios. Eso es algo que trasciende cualquier objetivo humano. Por eso Jesús dijo: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Desperdició su tiempo aquí en la tierra. Desperdició la oportunidad de la vida. Entonces, la salvación responde a ese propósito que nos dice la revelación: conocer al Dios único y verdadero. Conocer a Dios, que te relaciones con Dios como se relacionaba Adán antes de la caída. Que tú camines con Dios como caminó Noé. Que tú seas una persona que trabajes juntamente con Dios como trabajó Abraham. Que tú seas un instrumento de Dios como lo fue Moisés. Que tú seas una persona que Dios puede usar como utilizó a David. Que Dios te use para traer lo de Él a tu vida, lo de Él a tu casa, lo de Él a tu familia, lo de Él a este mundo. Cuando tú comienzas a ver esa otra dimensión, entonces comienzas a darle lugar a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque va a cobrar importancia darte cuenta que lo más importante no es las cosas que vienen por añadidura, sino hacer tesoros en el reino de los cielos. El carro que tienes, la camioneta que tienes, hay personas que tienen carros que valen una fortuna, que solo ellos lo pueden tener. El carro de los hombres más adinerados que hay en el mundo no los tienen sino solo ellos. Valen una fortuna. Con un carro de esos se pueden regalar hasta 1000 casas. Vendiendo un carro de esos se pueden regalar hasta 1000 casas. Pero nada de eso se puede comparar con lo glorioso que es, hermano, partir de esta vida a la presencia misma del Padre. Por eso es que cuando una persona entiende esto, fija su meta, su objetivo principal, su objetivo fundamental, es en buscar la gloria de Dios y su justicia, sin dejar de hacer lo otro. Es decir, mantiene un equilibrio entre lo espiritual, físico que Dios ha creado. Él
deja ver lo que es invisible de Él. Y como ya les dije, todo ser humano posee conocimiento innato que Dios existe, que hay un Dios. Y por eso, ninguno de nosotros necesita de la fe para saber que existe Dios. Porque es que nacemos sabiendo que hay un Dios. Usted no necesita fe para saber que Dios existe, porque Dios da por sentada su existencia. Necesitamos fe para creerle a Dios, que es muy diferente de saber que Dios existe. Usted y yo nacemos sabiendo que Dios existe y percibimos su existencia por medio de todas las cosas creadas por el Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer que Dios existe. Porque tenemos la capacidad para reconocer que Dios existe o no reconocer su existencia. Usted, gloria a Dios, reconoció que Dios existe y por eso está en Cristo. Pero hay otros que, sabiendo que Dios existe, decidieron no reconocer su existencia. Y a eso se les llama ateos, porque decidieron no reconocer. Así que el asunto de reconocer o no reconocer la existencia de Dios es decisión, una decisión. Ahora, el hombre tiene motivos para reconocer a Dios y tiene motivos para negar su existencia. Entonces, los que dicen que no hay Dios tienen sus motivos. Esos son más conscientes que los que creemos y los que reconocemos que Dios existe, que el Dios es real. Tan conscientes son que quieren que Dios no exista por algunas razones, porque su misma conciencia les está redarguyendo que la forma de vida que llevan no están de acuerdo con la revelación de Dios. La revelación de Dios nos habla de la ley moral, la ley del amor, la ley de la justicia, entre otras leyes. Y cuando el hombre no camina conforme a la revelación de Dios, su misma conciencia le redarguye. Alguien dijo que la conciencia es la voz de Dios en la vida humana. Aún las Escrituras dicen que algunos serán juzgados por las Escrituras, pero otros que no conocieron las Escrituras serán juzgados por su conciencia. Entonces, nadie necesita fe para poder saber que Dios existe, porque todos nacemos sabiendo que Dios existe. Tan solo se requiere que se reconozca a Dios. Pero ese conocimiento innato que hay en nosotros necesita de evidencias físicas o racionales. Tenemos el conocimiento desde que nacemos, hay un Dios. Pero para yo poder reconocer a ese Dios del cual me dice mi conciencia que existe, necesito tener evidencias que le digan a mi conciencia: esto que está aquí en tu mente, eso que te está diciendo que Dios existe, no es un invento tuyo, no es una idea tuya, no es un pensamiento tuyo. Eso te lo puso Dios allí. Y la manera en que tú conozcas que eso es real, verdadero, es a través de las cosas que Dios hizo. Entonces Dios crea la naturaleza, el universo, como evidencia que le confirman a nuestra conciencia o a ese conocimiento innato
que ciertamente sí hay un Dios. Sí me estoy dando a comprender, hermano. Hay personas que creen que los extraterrestres existen. Y muchos están convencidos, sí existen. Pero hasta que no haya una evidencia, sencillamente es una convicción errada. Cuando hay la evidencia, entonces esa convicción que ellos tienen se convierte en algo real, en algo cierto, porque ya está comprobado. Nosotros nacemos con ese conocimiento de que hay un Dios, pero sin la evidencia no tendríamos las bases para nosotros reconocer que Dios existe. Porque podríamos decir, Dios, lo que pasa es que tú pusiste en mí nada más es el conocimiento que hay un Dios, pero ¿qué evidencia me diste? ¿Qué evidencia me diste? Para yo poder confirmar. Una de las facultades de la mente es la razón. Y la razón nos lleva a nosotros a analizar. La razón nos lleva a nosotros a hacer conclusiones. La razón nos lleva a nosotros a determinar juicios. La razón tiene que ver en la toma de decisiones. Antes de tú tomar una decisión, tú comienzas a razonar. Y luego cuando ves que es algo que te va a favorecer, tú decides actuar. Tú decides creer en alguien cuando tú tienes evidencia. Por ejemplo, decides prestarle a una persona dinero cuando tienes evidencia que te da esa misma persona, que es alguien que es fiel, que es alguien de palabra, que es alguien que te va a devolver. Pero si esa persona no te da evidencia, tú tienes dudas y tú cavilas y terminas, no, yo no voy a prestar nada porque si presto voy a perder. Lo mismo sucede en el caso con el conocimiento que Dios nos ha dado, o algo parecido, para darles una ilustración. Sin la evidencia de la creación, yo no voy a tener una base para decir, es cierto que Dios existe. Entonces, Dios provee de la revelación que se llama la naturaleza, la creación, y nos da esa evidencia a nuestra conciencia. Entonces, por ese conocimiento visible, por eso que nosotros estamos viendo que Dios hizo, entonces tenemos confirmación que esa realidad que hay en nuestra conciencia es ciertísima, que ciertamente hay un Dios y que si nosotros después de tener la evidencia concluimos que no hay un Dios, dice la palabra, no hay excusas. Sencillamente la persona ha decidido no reconocer a Dios. La evidencia le da a nuestra mente la capacidad para pensar, para reflexionar. Entonces, cuando vemos la evidencia, de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a lo que reflexionamos, decidimos, sí, a mí me conviene, porque yo quiero caminar en la luz, yo quiero cambiar de vida. Yo no quiero seguir siendo el mismo. Yo no quiero que mi hogar siga de mal a peor. Yo quiero salir de este atolladero en que me encuentro. Yo quiero progresar. Yo quiero ser sano de esta enfermedad. Yo quiero ser libre de esto. Entonces me conviene realmente creer o reconocer a Dios
y creer lo que Dios me dice en las Escrituras. Por lo tanto, voy y acepto a Jesucristo. ¿No se ha dado usted cuenta que las personas cuando están necesitadas, los de otras religiones que no son seguidores de Jesucristo, cuando tienen problemas y vuelven en sí? ¿Qué es volver en sí? Es reconocer a Dios. Vuelven en sí. Usted no se ha dado cuenta que vienen es a las iglesias evangélicas. Vienen es a la iglesia evangélica. Allá en la casa me tocan, sí, pastor, para que me haga el favor que vengo aquí para que ore por mí porque tengo este problema, esto, aquello. Parece que la hija mía está endemoniada, pasa esto, pasa lo otro, pastor, y ya no sé qué hacer. Y son católicos. Y son de otras religiones. ¿Pero por qué vienen? Porque hubo un momento en que se sentaron y comenzaron a razonar y determinaron reconocer, aún sin oír el evangelio. Entonces, por ese conocimiento que Dios nos da a través de la creación, por esa evidencia, nosotros podemos confirmar que ese pensamiento o esa seguridad que hay en nuestra conciencia que nos dice que hay un Dios es cierta. Y de allí podemos reflexionar y tomar la determinación de reconocer a Dios. Y ese mismo proceso es el que tomamos en cuenta para la obediencia a la revelación escrita de Dios en los otros aspectos de la vida. Es usted quien determina hacer lo que Dios le dice en las Escrituras. Es usted quien determina obedecer o desobedecer al Señor. Entonces la creación es una evidencia que le confirma a nuestra conciencia que sí existe el Todopoderoso. ¿Por qué la creación es una evidencia a nuestra conciencia? Porque toda obra física da evidencia de la existencia de un ser que diseñó con intención y creó eso que existe y que es el que planeó esa obra. Una vez yo iba camino para el centro y me detuve allí en la esquina del colegio ese que queda en la Cruz de Mayo a observar el trabajo de un albañil. Ese hombre estaba poniendo unos ladrillos y estaba tan bien hecho eso que a mí me agradó y me quedé viendo ahí un momento el trabajo ese. Y recordé, toda obra habla de su autor. Hay otros que hicieron una construcción y un bloque está así y otro bloque va por otro lado. ¿Y qué decimos nosotros? Hablamos de ese albañil diciendo que no es albañil, o que le faltó esto, le faltó aquello, le faltó lo otro, porque toda obra habla de su creador. Toda obra es una evidencia de su autor. Así que la creación es una evidencia, hermano, de un Dios, de un ser que diseñó y creó todo lo que existe y que es el dador de la vida. Entonces, a través de la revelación de la creación, el hombre tiene una base real para llegar a una conclusión y decidir reconocer o no reconocer la existencia del Creador. La evidencia de la creación nos brinda a nosotros la prueba a ese conocimiento innato sobre la existencia de Dios en nosotros, seguridad, certeza, para que el hombre tome la determinación de reconocer a Dios, sabiendo que lo que está decidiendo es algo
real. Para que no le quede duda. ¿Me explico? Sin la creación yo puedo decidir. Sí, hay un Dios, pero de pronto, más adelante, caramba, ¿será verdad que Dios existe? Y de pronto más adelante termino decidiendo, no, Dios no existe, porque eso es un invento mío. Pero con la creación tengo la evidencia que le dice a ese conocimiento, puedes determinar y decidir definitivamente que sí hay un Dios, porque te estoy dando la evidencia. Aquí está la evidencia, aquí está. Entonces, por medio de esa evidencia, yo determino, sí, hay un Dios, y no me arranca en adelante nada, pase por donde pase, porque tengo plena seguridad que hay un Dios, porque la evidencia me lo está confirmando. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces fíjese, hermano, ¿a dónde nos lleva toda esta explicación? Cuando nosotros tenemos las evidencias de Dios en nuestra vida, nada te podrá arrancar de Él. Cuando tú experimentas el perdón de Dios, cuando tú experimentas la salvación de Dios, cuando tú experimentas la vida de Dios, cuando tú experimentas el amor de Dios en tu vida, su poder, cuando experimentas su grandeza en tu vida, cuando ves sus bendiciones en tu vida, no te podrá arrancar ni Satanás, ni los demonios, ni el brujo, ni los satanistas, porque tú tienes plena seguridad y plena certeza, porque estás viviendo. La evidencia está en ti, la evidencia la estás experimentando, y pases por donde pases, mi amado, siempre va a estar tu fe mirando arriba. Alabado sea Dios, mirando al Altísimo, y siempre vas a tener ánimo. Si te caes, te levanta. Si estás desanimado, pones de tu parte y sigues adelante. Pero no sucede con otros. La Biblia nos habla de la parábola del sembrador. Hay una parte de la semilla que cayó en un terreno más duro que el hierro. Hay un terreno que los campesinos le meten la pica y rebota como una pelota caucho, de lo duro que está. Eso nos habla del estado de dureza que está ciertos corazones para la semilla de Dios, que es la palabra. Hay otro que dice que fue sembrado y nació, pero como no tenía profundidad, cuando vino el sol, se marchitó pronto y murió, porque no tenía profundidad. Esto nos habla de aquellos que recibieron al Señor con entusiasmo. Y se ven en los primeros días que son de fuego, pero cuando viene el momento de la prueba, los arrastra la corriente adversa. Se los lleva la corriente adversa. ¿Pero por qué? Porque no están cimentados en la evidencia. Y lo que hace que uno eche raíces en el Señor es el experimentarle. La evidencia es Dios cuando nosotros lo vivimos.
Y para vivir a Dios sencillamente allí tenemos que creer y hacer lo que la Biblia nos dice. Entonces, cuando una persona pasa por donde atravesó Job, nada lo podrá arrancar de las manos de Dios. Y siempre estará con su fe arriba. Como Job, aunque descienda el polvo, del polvo el Señor me ha de levantar. ¿Por qué? Porque Job había experimentado al Señor en su vida. Entonces fíjese que Dios nos da una revelación a través de la creación para evidenciar a nuestra conciencia que nos dice hay un Dios, a fin de que nosotros podamos reconocerle, que ese es el primer paso. Porque el hombre fue creado para la gloria, para la honra de Dios, y eso tiene que ver primeramente con reconocer al Señor. Entonces, a través de su creación, Yahweh, Jehová, Yahvé, nos provee de un fundamento para que nuestra razón perciba, piense, reflexione y formule una conclusión crédula, es decir, si hay Dios, o formule una conclusión no crédula, no hay Dios. Así que, aunque el conocimiento sobre la existencia de Dios en nosotros es innato, el aceptar su existencia o negarla está condicionada por la libre decisión del hombre. Y por eso Dios nos provee de la evidencia de la creación. Y el versículo de Romanos capítulo 1, el 20 nos dice, de modo que no tienen excusa. Excusas tendría el hombre si no hubiera una evidencia. Pero como hay evidencia, el hombre que dice, no, es que yo decidí que no hay Dios, aunque tengo el conocimiento que sí hay Dios, y decidí negarlo es porque no tengo una evidencia. Y el mismo Señor le dirá, claro que tienes una evidencia. Desde que todas las cosas fueron creadas, tienes la evidencia. El asunto fue que tú decidiste creer que no hay un Dios, o decidiste no reconocer que no hay un Dios. Iglesia Cristiana Asamblea de Dios, un altar de oración, adoración y alabanza. Somos una congregación donde el poder de Dios se manifiesta y un altar que comunica la sana doctrina de Dios.